Saludos a todos y todas que nos siguen en este curso sobre la evaluación psicodiagnóstica, este proceso pues de tipo psicológico, esta metodología que busca ofrecer pues respuestas a necesidades concretas al explorar el fenómeno de la psique, de la conciencia, del comportamiento humano. Particularmente en este video vamos a abordar una serie de puntos acerca de cómo se construye esta metodología, es decir, cuál a nivel pues general cuáles son los pasos que se dan para poder establecer o llegar a un diagnóstico clínico, a un psicodiagnóstico, porque pues desafortunadamente hay muchos vicios que alrededor de esta materia, en el sentido de que se considera que el psicodiagnóstico es un proceso casi de iluminación al cual el evaluador llega por una especie decía yo, de iluminación, en el sentido de pues su real saber y entender le lleva a identificar ciertos cuadros clínicos, cuando la realidad es que en términos o en un sentido estricto es el resultado de todo un proceso de elaboración científica que te lleva a definir la realidad en un cierto sentido y a darle un nombre a ese fenómeno que tú estás abordando. Entonces, vamos pues tocando algunos puntos que considero clave que podamos pues poner en la discusión. Primero, una de las preguntas es ¿en qué momento comienza el proceso de evaluación psicológica? Comienza cuando yo como psicólogo, psicóloga, recibo un oficio en donde me dicen, pues usted ayúdenos a diagnosticar el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en un cierto niño específico que es derivado por la maestra. Formalmente es ahí donde se impone el inicio de un proceso de evaluación psicodiagnóstica, en el momento en que una necesidad es identificada y es transformada en un motivo de consulta para poderle que sirva después de orientación para un psicólogo clínico evaluador o un psicólogo laboral, ¿no? En el caso de lo laboral la pregunta es, ¿cumple este candidato con las cuestiones inherentes a su personalidad, a su dinámica, a sus factores emocionales que le van a, o incluso intelectuales que le van a permitir dar respuesta a las necesidades que plantea el puesto? Entonces, en el sentido formal, la evaluación comienza en el momento en que se crea o se establece una necesidad y se busca una respuesta. Sin embargo, yo me pregunto, ¿no empieza un poco antes en el justo cuando nosotros como psicólogos evaluadores tenemos o nos adherimos a una epistemología y tenemos pues escuela o una tradición psicológica a la que nos asumimos y desde la cual vemos la realidad? Dicho de otra manera, si yo recibo la canalización de un niño víctima de abuso sexual antes del proceso formal, yo ya tengo en mi mente preconcebida una idea acerca del fenómeno, una forma de entender el comportamiento infantil, una forma de abordarlo, consideraciones incluso éticas que me llevan a que este fenómeno le dé yo un abordaje por una línea específica u por otra. Es decir, la evaluación, si bien sí comienza formalmente en el momento en que recibo la petición, también antes de eso ya hay toda una formación en el proceso cognitivo del evaluador que va o le va a permitir abordar los fenómenos por una cierta línea. Y de ahí, nuevamente, retomamos lo importante es que el evaluador reconozca cuál es el paradigma psicológico al cual se adhiere, cuáles son las fortalezas que tienen su paradigma, sus concepciones, y a partir de eso pues pueda ser más crítico de sus alcances, de sus limitaciones, pero también de sus lados fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante reconocer en qué momento estamos dando inicio a un proceso de evaluación psicológica. La segunda
cuestión que es importante asumir es que al momento de que recibimos una evaluación, un pedimento de evaluación, necesariamente necesitamos tener mucha claridad en el planteamiento de problema que nos vamos a que vamos a hacer. Eh, Quiero hacer una acotación. La evaluación psicológica es ante todo un proceso científico. Y un proceso científico o de investigación científica, ustedes saben que uno de los pilares para constituirlo es el planteamiento del problema. Es decir, es ese punto en la investigación en donde se van a definir las preguntas básicas que van a orientar en gran medida todo el desarrollo de todo el proceso investigativo. ¿Qué preguntas nos planteamos? Pues básicamente ante qué fenómeno estamos, cómo lo vamos a abordar, cuál es nuestro sujeto de estudio, cuáles son las herramientas analíticas que tenemos, cuál es el objetivo que se persigue con esto que yo voy a realizar, cuál es la relevancia que se va a tener de esta investigación que estoy haciendo, cuál es el marco teórico que le da sustento a esta investigación, porque en función de definir con mucha claridad esto, es decir, de tener un planteamiento de problema lo más específico posible, entonces yo voy a poder establecer un diseño que me permita ir consiguiendo los objetivos y no perderme en el camino. Un ejemplo muy concreto es: yo recibo una petición para evaluar el abuso sexual en un niño de 5 años que ha denunciado pues a uno de sus profesores o de los sí, un profesor en el preescolar. Y entonces, desde el momento en que yo estoy planteando o estoy recibiendo esta petición, ya tendría que estarme haciendo a ver qué dice o qué ocurrió, cómo dice que ocurrió, cuándo ocurrió, cómo se dio la revelación, quién me está solicitando esta evaluación. Me la solicita el preescolar, me la solicita una autoridad ministerial, me la solicitan los papás. Es decir, entendiendo todo este panorama, yo podría empezar a establecer cuál sería ese diseño que mejor me daría respuesta. Eh, Realizar esas operaciones básicas que se que plantean desde la ciencia aplicada, pues va a orientar al investigador para saber qué tiene que buscar. Y aquí una anécdota que me recuerdo mucho de un libro pues que seguramente ustedes también han leído, Alicia en el País de las Maravillas. En un cierto momento Alicia, perdida, le pregunta a la sonrisa, a este gato que sonríe, le pregunta cuál camino he de tomar, y le pregunta y le contesta al gato que todo depende a dónde quiera ir, y ella le contesta: no importa el lugar a donde yo quiera ir, me es indistinto. Y el gato le contesta: también es indistinto el camino que tomes. Entonces, retomando eso, la función de un planteamiento del problema es orientar al investigador. Desde un principio establecer ciertos parámetros que le permitirán guiarse en este proceso. Y de ahí entonces nos lleva a que teniendo un planteamiento adecuado podemos establecer un diseño de evaluación también muy certero. Voy a tocar solamente un punto. El diseño de evaluación es todavía más amplio y que seguramente se abordará en otros momentos. Solamente me detengo en un punto, ¿no? Desde el momento en que se diseña se plantea un problema y se empieza a hacer el diseño de evaluación, pues también dentro de la mente del investigador empiezan a surgir cuáles son las herramientas de exploración posibles a usar. En el caso de este niño de 5 años en el que yo estoy señalando, pues sin duda alguna ya la edad del niño, las condiciones del caso, el contexto en donde se dio, los usos que se le dará al psicodiagnóstico, ya van a empezar a plantearle, o me empiezan a plantear a mí, qué tipo de instrumentos tendría que usar. Un niño de 5 años, qué tipo de batería
de pruebas psicológicas es viable que les sea aplicada. Y ahí nos hemos encontrado casos, desafortunadamente, en donde por no tener un adecuado planteamiento del problema, pues se terminan haciendo o aplicando pruebas que son dispares o que son incluso contraproducentes para la salud de los menores, ¿no? Un ejemplo muy concreto: recientemente estuve asistiendo en un proceso jurídico en donde pues a un niño pues de corta edad, a un niño de corta edad de alrededor de 6 7 años se le aplicaron o se le aplicó una prueba que estaba diseñada específicamente para adolescentes, ¿no? Una prueba que evalúa autoestima en adolescentes, y entonces pues desde ahí ya hay una mala selección de instrumentos y que obviamente va a llevar a un cuestionamiento en los resultados que se pudieron obtener. Entonces, a reservas de que en un futuro se aborde de manera muy puntual cómo se debe hacer una selección de una batería de pruebas, lo importante que debemos rescatar es que, conociendo o estableciendo límites sobre el fenómeno que estoy investigando, yo puedo establecer cuáles son los instrumentos más ideales, e incluso llegar escenarios en donde tendría que hacer una adaptación de los que existen para poder para que puedan ser aplicables en un caso concreto, ¿no? Lo, es vital hacer esto, pues en esa medida los datos que obtengamos, la evidencia empírica que vamos a manipular, pues sea lo más cercana posible a la realidad psíquica del sujeto, ¿no? Un cuarto planteamiento es que pues el psicólogo evaluador está haciendo constantemente hipótesis clínicas. Esto es fundamental de entender. ¿Por qué? Porque a veces se considera que el investigador, en el que hace evaluación psicológica, solamente se dedica a hacer pruebas, califica pruebas y obtiene resultados y se los pasa a alguien más para que pues tome una decisión. La realidad es que no es así. La realidad es que el investigador o aquel que hace evaluación psicológica, sea de la disciplina que sea, en el ámbito laboral, en el educativo, en el clínico, en el forense, en la evaluación neuropsicológica, el, el grueso o lo que hace distintivo el aplicar el diagnóstico de cualquier otra forma de evaluación es que el psicólogo o la psicóloga tiene que usar su conocimiento para poder establecer una hipótesis clínica o una hipótesis y poder someterla a un contraste. Y la creación de hipótesis no viene de un proceso de iluminación, viene de un conocimiento firme sobre el fenómeno que estamos investigando. Si yo me dedico a hacer investigación forense en casos de abuso sexual infantil, tengo que tener como base una teoría que explique el abuso sexual infantil, tengo que tener investigaciones que me sustenten cuáles son las afectaciones que se podrían encontrar en cierto tipo de niños, en ciertas edades, en ciertas formas de violencia. Es decir, que cuando yo estoy aplicando pruebas no lo hago solamente por aplicar, sino ya hay un antecedente de que lo que estoy aplicando está avalado por todo un conocimiento científico que me dice: este es el camino que te puede dar mejores resultados. Ejemplo muy concreto, y continuando con el tema del abuso sexual, que es un poco donde yo defino más mi expertise. Si yo tengo claro de que el abuso sexual infantil tiene como consecuencias que han sido documentadas las reacciones de estrés en los niños, la sintomatología depresiva como una de las condiciones que se desarrollan en el corto plazo y que tienden a mantenerse en el futuro, sin duda, entonces, teniendo esa claridad, las herramientas que tentativamente de primera mano voy a usar es pues herramientas que exploren justo
esas variables, ¿no? Cuestionario de depresión infantil, la escala de ansiedad manifiesta en niños M+R2, las pruebas proyectivas como el HTP, la prueba de la persona bajo la lluvia, etcétera, enfocadas en tratar de identificar si existen indicadores de depresión, de ansiedad. Es decir, ahí hay una guía, porque en mi mente me estoy planteando que una de las hipótesis clínicas es que el niño que ha vivido abuso sexual en un caso particular, eh, tiene una cierta probabilidad o alta probabilidad de desarrollar sintomatología ansioso-depresiva. Y ahí voy a tratar de focalizar mis herramientas de exploración en tratar de contestar esas hipótesis. Pero este proceso de generación de hipótesis no es un proceso lineal en donde yo la someto a contraste, no encontró nada y termino ahí la evaluación. No, por el contrario, es un proceso dinámico, porque al tiempo que estoy aplicando pruebas es posible que no encuentre eso que yo estaba pensando que era altamente probable que se desarrollara. Aplico C+R, aplico pruebas para identificar depresión y resulta que no encuentro esos datos. Sin embargo, la relatoría o la narración de un niño es altamente consistente con un fenómeno de abuso sexual y entonces tengo que hacer crear nuevas hipótesis de, a ver, en este caso en particular, ¿por qué no encontré estos síntomas que los teóricos me han dicho que es tan frecuente que se desarrollen? Y entonces empiezo a aplicar otras herramientas de exploración, historia clínica, pruebas para evaluar el nivel de funcionamiento familiar, para evaluar la red de protección del niño, para evaluar los factores de protección que pudieron impactar de manera positiva en el niño y que lograron que no se desarrollara depresión y ansiedad, y encuentro entonces que el niño pues viene de una red de protección de una red de protección familiar muy fuerte, que fue contenido emocionalmente, que recibió psicoterapia, que la mamá lo ha protegido, que en la familia no existen problemas importantes, es decir, que alrededor de él se ha tejido toda una red de protección. Entonces, he creado una nueva hipótesis y he vuelto a utilizar herramientas de exploración que me han permitido decir, bueno, si bien no he desarrollado estos síntomas que es muy común que desarrollen niños que viven abuso sexual, eso ha sido porque, de acuerdo a mi evaluación, también he identificado factores de protección y entonces esta hipótesis vuelve a dar sentido a la situación, al fenómeno que estoy investigando. Y de ahí la relevancia de que los y las investigadoras, los que hacemos operamos un proceso psicodiagnóstico, debemos tener claro que todo el tiempo creamos hipótesis y que las hipótesis que creamos pues son la base para poder establecer o llegar a ciertas conclusiones. Y las hipótesis no se crean de la nada, se crean desde un proceso de formación, una formación teórica muy cimentada en el fenómeno que estamos investigando. Si hablamos de lo laboral, tendría que yo ver o documentarme ampliamente qué aspectos se involucran en el desempeño laboral de un cierto sujeto, cuáles son las variables que intervienen, cuáles son las teorías que nos dan cuenta de la manera en que un cierto individuo se desenvuelve, cuáles son los factores que se vuelven importantes de evaluar en este tipo de fenómeno. Y así podemos irnos con todos, ¿no? En el fenómeno de la evaluación en el ámbito escolar, en los problemas que tienen que ver, con, por ejemplo, con los trastornos de alimentación, es decir, en todos los fenómenos, ante un pedido de evaluación, tendría yo que estar muy bien documentado. De lo contrario, pues podría invisibilizar ciertos aspectos importantes de dicho fenómeno. Entonces, como siguiente reflexión, pues el proceso de evaluación psicológica es un proceso dinámico, no es un proceso lineal, no es algo que si bien de repente usamos para ilustrar cómo ir de un paso a otro, no necesariamente eso tiene que pasar. Incluso puedo yo ir de un rubro a otro.
Un ejemplo, yo puedo hacerme un planteamiento del problema y en el sentido de, pues voy a tratar de identificar si existe trastorno por déficit de atención con hiperactividad en un cierto niño al que me canalizaron por ciertas circunstancias y puedo hacer toda una, establecer todo un diseño de evaluación. Bueno, voy a entrevistar a la mamá, voy a entrevistar al papá, voy a entrevistar al niño, voy a aplicarle herramientas para evaluar nivel de maduración, daño neurológico, es decir, ya tener todo este planteamiento y en un cierto momento puedo yo detectar que hubo un evento relevante a partir del cual se detonó todos estos comportamientos disruptivos. Ejemplo, pues la muerte de un ser querido, algo que el niño atestiguó, y que a partir de eso se le vienen diversos síntomas. En ese momento yo tengo que volver a regresar o tratar de reformular en un cierto momento mis objetivos de evaluación. Tengo que decir, bueno, ya hasta este momento había contemplado aplicar ciertas herramientas para explorar maduración, para respuestas que tiene el niño ante los contextos, etcétera, etcétera. Pero ahora surge un evento importante, la muerte, ¿no? En este caso concreto. Entonces, eso me lleva a reformular mis objetivos y a plantearme, a la posibilidad de plantear alguna nueva herramienta de exploración, porque hay un evento que puede estar explicando por qué este niño empezó a tener todos estos comportamientos, siendo que antes no los tenía. Y a lo mejor no estoy ante un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sino puedo estar ante un trastorno de estrés postraumático o ante una depresión infantil, donde uno de los síntomas pues que se pueden ver sobre todo en niños muy pequeños es el hecho de que tienen comportamientos disruptivos y tienen una extremos cambios en el comportamiento observable. Entonces, no es en la materia ahorita tratar de meternos en los diagnósticos clínicos, pero sí en cómo el proceso de el diseño de evaluación psicológica es un proceso circular, yo diría, es decir, que estamos pasando en diversos momentos de un paso a otro y que se van afinando en el transcurso de su operación. Eh, un siguiente punto importante a considerar es que la evaluación psicológica no es un proceso mecánico de obtención de datos. No es el aplico 3 pruebas, obtengo 3 diversos puntajes y eso es mi labor. La evaluación ante todo es un proceso de recolección de evidencia empírica y que debe recibir un tratamiento por parte del psicólogo, de la psicóloga. Es decir, es un proceso incluso yo digo hasta de tipo artesanal, en el sentido de que obtenemos datos y ahora que ya tengo esos datos, ya vi qué puntuaciones obtuvo en el cuestionario de depresión infantil, ya vi qué obtuvo en el cuestionario, en la escala de ansiedad manifiesta en niños, ya vi cuáles son los indicadores que obtuvo de maduración la prueba del dibujo de la figura humana, ya vi todo. ¿Y ahora qué hago con esto? Y es ahí donde el evaluador tiene que hacer un proceso de análisis y de síntesis de la información, de cruzar datos, de contrastar la evidencia empírica con lo que las teorías nos dicen, de establecer nexos causales, de establecer relaciones entre variables, de generar más hipótesis o de contrastarlas en ese momento. Es decir, es la parte, me parece, una de las partes medulares del proceso de evaluación psicodiagnóstica. Y aunque no necesariamente en todos los momentos tenga que yo reportar cómo llegué a un diagnóstico, sí debo tener claro cómo lo hice. Porque entonces no es simplemente el dar un diagnóstico, sino tener una base científica, una base donde se haya contrastado lo teórico con lo empírico, que me permita a mí establecer un diagnóstico. Y eso es uno de los puntos medulares donde más tenemos que abonar. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde estamos haciendo ciencia. Hacemos ciencia, aplicamos ciencia hasta el punto en donde ya tenemos datos, pero en el momento en que usamos esa información, la contrastamos, establecemos relaciones de causa-efecto, hacemos estas operaciones o de manipular
estos datos empíricos, es en ese momento en donde nosotros estamos creando un conocimiento científico, que bien podemos decir, bueno, nada más es un caso, pero es un caso finalmente, y ese caso abona en el, en, establecer o generar un conocimiento amplio, ¿no? Que en algún momento pueda ser generalizable. Y eso nos lleva pues al último, ¿no? Las conclusiones, es decir, cuál es el diagnóstico al que yo llego como psicólogo evaluador. Y que es prácticamente el que pues casi todos las personas que derivan a un niño, a una persona de evaluación, se detienen a leer, ¿no? Es decir, ven un reporte psicodiagnóstico y leen pues las conclusiones, ¿no? Entonces, pero lo que hay que tener claro es que las conclusiones son el producto de todo ese proceso y que entonces para que podamos dar estas conclusiones, antes tenemos que tener toda una base, desde cómo llegamos a los datos, qué herramientas aplicamos, qué teorías usamos para analizar la información, qué hipótesis nos planteamos, cuáles descartamos, cuáles corroboramos. Todo eso es la base para poder llegar a una conclusión, a un diagnóstico y que tenga una utilidad y que resuelva una necesidad para la cual se ha creado. Entonces, pues eso es prácticamente el camino al que llegamos, pero si no construimos antes ese camino, pues realmente pues vamos a tener información o vamos a dar conclusiones que más van a tener un sustento sobre mi real saber entender o sobre mi intuición y no tanto sobre una base científica, algo que le hace falta mucho al proceso de evaluación psicológica, el que se le tenga en relevancia de que no es solamente la opinión del psicólogo, no es solamente su intuición, sino es todo un proceso que le dio sustento, sí a su intuición, sí a lo que él está pretendiendo explicar, ¿no? Es decir, no es un proceso mecánico, es un proceso flexible, es un proceso circular hasta cierto punto, diría yo, es un proceso donde la información va corriendo de un lugar a otro y sí el evaluador tiene que establecer con palabras muy concretas cuál es el fenómeno que está observando, pero a partir de una base sólida. Hasta aquí dejamos entonces estas series de consideraciones acerca del diseño del proceso de evaluación psicológica. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea de utilidad, que abone en la discusión, que abone en la generación, en la conciliación de la evaluación psicológica como un elemento totalmente válido para abordar los problemas de la psique humana. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo video.